vamos a comenzar con la clase que tenemos en el día de hoy, que se titula La oración. Y voy a estar compartiendo con ustedes unas diapositivas. Nuestra clase, la clase número 1, va a estar dedicada a la oración. De todos los temas que tiene el discipulado, nos pareció que el más importante es precisamente el de la oración. Por eso lo pusimos en primer lugar y vamos a estar dedicándole por lo menos las primeras 3 clases a varias cosas que tienen que ver con la oración. En el día de hoy, lo que vamos a estar conversando es la definición de oración. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo es un modelo de oración. Vamos a estar conversando acerca de los obstáculos que tenemos para desarrollar una vida de oración y también vamos a hablar acerca de cómo desarrollar una vida de oración constante y perseverante. Así que esos son los 4 temas que vamos a bichar hoy. Como introducción, les voy a decir que para nosotros como cristianos es muy importante tener una relación íntima con Dios. Por eso la oración para nosotros es una necesidad prioritaria. La falta de oración es un problema para el cristiano, porque pone en riesgo el objetivo de tener una íntima relación con Dios. Cuando se descuida la oración, entonces también descuidamos la comunión con Dios. Y entonces allí es fácil que las personas ingresemos en momentos de sequía espiritual, de cansancio, y como consecuencia nos exponemos fácilmente al pecado. Por eso es tan importante afirmar nuestra vida de oración. ¿Qué no es orar? Vamos a empezar por una definición por negativa. ¿Qué no es orar? Bueno, la oración no es un monólogo, ¿verdad? No es que uno le habla al techo o a la pared o uno habla solo. Tampoco es hacer repeticiones. No es algo mecánico que hacemos para cumplir con Dios. Tampoco es un ejercicio religioso. No es pedir un favor. Tampoco la oración debe funcionar como una válvula de escape para aliviar la conciencia. Y ni tampoco la oración es usar a Dios como un bombero para que venga a auxiliarnos cuando la cosa está que arde, ¿sí? Así que cuando ya hemos despejado lo que no es la oración, ahora sí vamos a pasar a ver qué sí es la oración. Entonces ahí Rodrigo nos va a compartir este versículo. ¿Estamos ahí, Rodrigo? Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que, porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Mateo 6, versículo 7. Les aclaramos que todos los versículos de este manual los tomamos de la traducción en lenguaje actual. Si en algún momento tomamos de otra traducción, lo señalamos en la diapositiva. Así que la oración es un diálogo entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Esa va a ser nuestra definición de oración. Un diálogo entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Vamos a pasar a el propósito de la... Y el propósito principal de la oración tiene que ver con lo que dijimos hace un rato, es tener comunión íntima con el Padre. Ese es ni más ni menos que el propósito de la oración. Para nuestra bendición, Dios sabe que nosotros no sabemos muy bien cómo orar, ¿verdad? Y bueno, y para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo como una guía. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Este es un versículo fantástico porque muchas personas se encuentran con la cuestión de que no sé cómo orar. Yo no sé cómo orar, no sé qué tengo que decirle a Dios, etc. Y la verdad es que en realidad ninguno de nosotros sabe cómo orar, ¿sí? Pero cuando nuestro espíritu está en comunión con el Padre y oramos de manera genuina, ¿sí? El Espíritu Santo se encarga de asistirnos y de que la oración llegue, digamos, decodificada correctamente, para usar un término moderno. Entonces nosotros podemos orar con confianza, ¿sí? Porque no hay que hacer un curso para orar, no hay técnicas, no hay fórmulas para orar, ¿sí? La oración es el diálogo que yo mantengo con el Señor. Así que ya vimos la definición de oración, ¿verdad? Y dijimos que la definición era un diálogo entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Ahora pasemos a ver cómo Jesucristo es nuestro modelo de vida de oración. Vamos a ver cómo era la vida de oración de Jesucristo y cómo era su comunión con el Padre. Sabemos, por lo que los evangelios nos dicen, que Jesús se mantenía en comunión íntima con el Padre, orando todo el tiempo. Para nuestro Señor Jesús la oración era una prioridad y Él es nuestro ejemplo por encima de todos.
En primer lugar, Jesucristo oraba por las mañanas, ¿sí? Esto era lo primero que hacía. Las Escrituras nos muestran que Jesucristo le ponía prioridad a la comunión con el Padre. Y hay varios versículos que dicen que Jesús se levantaba en las madrugadas e iba a lugares solitarios para orar, bien temprano de madrugada. Jesús también oraba por la tarde, ¿sí? Jesús se mantenía constantemente en oración todo el día. Hay una famosa historia cuando Jesucristo termina de despedir a la gente que acababa de atender, dice que subió a un cerro para orar a solas y que estuvo orando hasta que anocheció. O sea que por la mañana, por la tarde, Jesucristo siempre oraba. También el Señor Jesucristo siempre oraba por las noches, ¿sí? Hay también varios versículos que muestran esto. Por ejemplo, si no mal recuerdo, cuando va a elegir a los apóstoles, se pasó toda la noche orando, ¿sí? Es decir, entonces, el Señor Jesucristo oraba todo el tiempo, todo el día, ¿sí? No hay momento adecuado para orar, todo momento es adecuado para orar, ¿sí? A cualquier hora del día, y Jesucristo lo hacía todo el tiempo, ¿sí? Otra característica de la vida de oración de Jesús es ¿con quién oraba Jesús? ¿Ahí, Rodrigo? 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Ahí está el momento de la transfiguración. Jesucristo se apartó con algunos de sus discípulos para orar. O sea, Jesucristo oraba solo, pero también Jesucristo oraba en comunión con sus hermanos, ¿sí? Así que al tomar nosotros al Señor Jesús como un ejemplo de oración, ¿sí? Vemos que Él oraba siempre, oraba en todo momento, oraba por periodos largos, oraba solo, aparte, pero también oraba con sus discípulos, ¿sí? La oración y la comunión con el Padre eran su primera prioridad y por lo tanto también así debe serlo para nosotros. Así que ya sabemos que Jesús oraba todo el tiempo, oraba solo y acompañado, y ahora vamos a la gran pregunta: ¿por qué es que nosotros necesitamos orar? Yo creo que más de uno se ha hecho esta pregunta en alguna ocasión. ¿Por qué debo orar si Dios es soberano y hace lo que quiere? Y además lo hace cuando quiere. ¿Por qué tengo que orar si la palabra dice que antes de que yo abra la boca el Señor ya sabe lo que yo voy a pedir? ¿Por qué tengo que orar si Satanás y sus demonios ya fueron derrotados? ¿Por qué tengo que orar por los perdidos si la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, ¿verdad? ¿Para qué entonces tengo que orar si en realidad Dios ya sabe todo? Es como que un poco sin sentido, ¿no? Entonces, digamos, podríamos reducir la oración a decir: ¿qué tal, Señor? Hola, acá estoy. Bueno, ya sabe lo que preciso, ¿no? Amén, y me voy, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de responder a través de la palabra del Señor por qué es que, a pesar de todo esto, necesitamos orar. Y lo primero, el primer punto, es que Dios trabaja usando a su gente. Dios trabaja usando a su gente, Rodrigo. Fue así como Dios creó al ser humano tal como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la ponga bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Génesis, capítulo 1, del 27 al 28. Qué bueno que es este versículo porque nos muestra el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Y lo hizo para que fueran sus representantes en la tierra. Dios puede hacer lo que Él desee sin ayuda de nadie, eso está claro. Pero a Dios le ha placido, Él lo ha querido así, delegar en el hombre y en la mujer, en los seres humanos, sus planes y sus propósitos. Dios usa para sanar las manos de nosotros. Dios usa nuestras bocas para predicar. Dios usa nuestros pies para ir a buscar al perdido, a ayudar a los necesitados. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con seres humanos que oren, que interceden, para que sus planes y sus propósitos se materialicen en la tierra. Por esa razón Jesús nos enseñó cómo debemos orar. Y ahí está una de los consejos del Señor de cómo debemos orar, Rodri. Ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Mateo, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Ahí está. Este es el famoso Padre Nuestro, aquí puesto en traducción del lenguaje actual. Y es nuestro modelo de oración. No es un pasaje que recitamos repetidamente, sino que nos sirve como guía para nuestras oraciones, ¿sí? Padre nuestro, primero reconocemos que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, ¿sí? Que Él está en el cielo.
y que allí donde el Señor está, se hace su voluntad. ¿Sí? Y por lo tanto queremos que su voluntad también se cumpla aquí en esta tierra, ¿no? Esas son las bases de la oración, reconocer a Dios como Padre y pedir para que su voluntad se haga en nosotros. ¿Sí? Así que podemos decir que hay muchos planes y propósitos de Dios que todavía no se han llevado a cabo, porque no hay hombres y mujeres que estén orando por ellos. Es fundamental, entonces, la oración. Así que uno de los puntos de por qué necesitamos orar es porque Dios trabaja usando gente. Segundo punto por el cual necesitamos orar es porque Dios busca una familia para tener comunión. ¿Sí? Esto es, para mí, una de las cosas más emotivas que uno puede descubrir. Porque en realidad Dios no precisa comunión con nadie. ¿Sí? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han vivido en perfecta comunión desde siempre y para siempre en la eternidad. No necesitan de ninguno de sus seres creados para tener comunión. Ellos viven la comunión perfecta. ¿Eh? Sin embargo, ellos eligen. Nuestro Padre elige tener comunión con cada uno de nosotros. Una de las razones por las cuales necesitamos orar es porque Dios quiere una familia con la cual tener comunión, hijos con los cuales tener intimidad. Rodri. Tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y le das a conocer tu pacto. Salmo 25, versículo 14. Qué tremendo poder decir que Dios se hace amigo de nosotros. Yo no tengo muchos amigos, no soy una persona muy sociable. Hay gente que sí, tiene muchos amigos, tiene más, tiene menos, ¿verdad? Pero veo que cuando uno tiene un amigo, eso sí, este es amigo, es una cosa buena, no imponente, ¿no? Especialmente cuando uno tiene amigos que lo ayudan o que le salvan a veces, ¿no? Un contacto por acá, ya. Ahora, tener a Dios de amigo, está genial, ¿no? Está brutal. Hay que aprovecharlo. Y gracias a la oración podemos tener comunión con el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la comunión? Y le voy a contar que la palabra comunión viene del griego koinonia, que aparte también era un buen grupo de música, y ahí se me cayó la cédula, y que se traduce, koinonia es la palabra griega que se traduce como comunión y significa tener algo en común, compañerismo, participación, amistad, comunicación y diálogo. Todo eso significa la palabra comunión. Por tanto, cuando decimos que tenemos comunión con Dios, en realidad lo que estamos expresando es que tenemos una amistad, tenemos comunicación, tenemos diálogo, tenemos compañerismo, hemos desarrollado una relación íntima con Él. A todo eso nos referimos cuando hablamos de comunión. Por eso la comunión con Dios tiene que ser nuestra prioridad. Así que dijimos, punto número 1, necesitamos orar porque Dios trabaja usando gente. Punto número 2, necesitamos orar porque Dios busca una familia con que tener comunión. Y punto número 3, la oración permite que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que orasen para que la voluntad de Dios se cumpliese en la tierra. Rodri. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas, Amén. capítulo 11, versículo 2. Amén. Este es el mismo versículo del Padre Nuestro que leímos hace un rato en Mateo, ahora lo hemos ido a buscar a Lucas, que es la otra fuente de este texto, y lo pusimos en Reina Valera 60 porque es la forma en que estamos más acostumbrados a leer este pasaje, ¿verdad? Recuerden que más adelante vamos a estar trabajando para poner en manos de ustedes este manual, así que tomen notas, que es muy bueno porque eso permite afirmar el conocimiento, pero van a tener todo esto ustedes en la mano muy pronto. Veamos un ejemplo, ¿no? Dios ha dicho que su voluntad es que ninguno perezca en su pecado, y esto incluye también a nuestra familia, ¿no? Y lo vamos a ver ahora, Rodri. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ok, así que tenemos la seguridad, la tranquilidad, de que Dios quiere que ninguno perezca, que todos se salven, ¿sí? Pero ¿cómo se va a cumplir eso? ¿Cómo logramos que todos en nuestra familia se salven? Sí, hay gente que no quiere
saber de nada con la iglesia, hay gente que no está abierta a escuchar acerca de Cristo. Bueno, esas cosas se logran por medio de la oración. Cuando declaramos la voluntad de Dios en oración, entonces Dios actúa y trae a las personas con lazos de amor. Rodrigo, compartirnos este versículo. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como un niño, te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Oseas, capítulo 11, versículo del 3 al 4. El Señor actúa en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Nos va llevando de la mano con amor, ¿sí? Y esas cosas entonces se cumplen cuando nosotros tenemos vida. Si el Señor ha de terminar actuando para que se cumpla la voluntad de Él, y la voluntad de Él es que todos seamos salvos. No pusimos aquí, pero también tenemos otra linda promesa en aquel versículo que está en el libro de los Hechos, donde Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros siempre oramos por cada uno de nuestros seres queridos, por cada uno de los integrantes de nuestra familia, apoyándonos en esa promesa de que nuestra casa, toda nuestra familia, va a conocer al Señor y será salvo. Si esa es nuestra oración siempre acá cuando estamos en familia, y es una oración que no debe de acabar, por lo menos hasta que todos estén salvados. Así que tenemos que ser perseverantes en la oración, pero lo importante es que estamos orando confiando no en lo que dijo una persona, no en lo que dijo alguien, sino que estamos orando confiando en lo que el Señor ha dicho, en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es segura. Así que, punto número 4. ¿Por qué precisamos orar? Porque mediante la oración Dios trata con el ser humano para que éste cambie su voluntad. Este es un punto muy interesante. A través de la oración Dios puede lograr que una persona cambie de parecer, cambie su mentalidad, cambie su voluntad. Cuando oramos por una persona terca que no desea cambiar, Dios empieza a inquietar a la persona, empieza a tocarla, empieza a generar acontecimientos a su alrededor que la van a ir llevando a replantearse su posición. Siempre con el respeto del libre albedrío y con el respeto de la voluntad de la persona. No es que Dios se mete adentro de la vida o de la mente de la persona y le cambia la configuración, ¿no? O hace algo en contra de su voluntad. Pero nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia cómo Dios va generando acontecimientos alrededor de las personas para que las personas abran el corazón, para que las personas se den cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, así le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba cerradamente en contra de la iglesia, persiguiendo a la iglesia, y de repente hay ciertos acontecimientos que empiezan a tocar el corazón de Pablo. Nosotros sospechamos, muchos de los exégetas sospechan que puede haber pasado, que Pablo empieza a replantearse su situación luego de ver la entereza con la que Esteban es martirizado. Luego en el camino tiene una visión, se encuentra con Jesucristo, y entonces todos esos acontecimientos empiezan a cambiar. Cuando llega a la ciudad, a Damasco, uno de los que les tenía miedo porque él los iba a perseguir, lo atiende, lo recibe en su casa, lo bautiza, le da un gesto de amor. Entonces todas esas cosas van cambiando, la vida de Pablo, y entonces él abre el corazón a Cristo y termina sirviendo a Cristo. Pero no es que él iba caminando de repente y al segundo siguiente Dios se le metió adentro y le cambió todo así y dejó de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y cambió totalmente. No, sino que Dios va generando acontecimientos alrededor de las personas y las personas van abriendo el corazón, van abriendo la mente a la posibilidad de acercarse a Dios. No den por descartado, ¿verdad? O sea, den por seguro que la conversión de Pablo fue un fruto de la gran oración que la iglesia hacía. Porque cada vez que la iglesia oraba por su persecución, seguramente, como el Señor le mandó orar por sus enemigos, oraban por Pablo y oraban por todos los que los perseguían. No les quepa la menor duda de que la conversión de Pablo fue el fruto de la oración de la iglesia perseguida. Así que, contame, Rodrigo, qué dice ahí Filipenses 3. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Lo hace porque así lo quiere. Filipenses 2:13. El Señor pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros, de acuerdo a su voluntad. El Señor nos motiva para que nosotros queramos cambiar y hacer el bien. Y nosotros tenemos un montón de testimonios de un montón de hermanos, ¿verdad?, que han tenido situaciones difíciles con personas que tenían conflictos, y solamente mediante la oración las cosas cambiaron de forma milagrosa. Así que nuestras oraciones pueden traer cambios a mi familia, a mis vecinos, a la gente,
de mi trabajo, de la comunidad. La oración puede cambiar la ciudad, puede cambiar el país. Debemos orar por nosotros, por los demás, ¿sí? Para que el Señor haga una obra. También esto es muy importante tenerlo en cuenta a uno de nosotros, porque a veces no tenemos el deseo de hacer las cosas que debemos hacer, ¿sí? A veces, por ejemplo, estamos sirviendo al Señor porque tenemos un llamado, estamos trabajando en una determinada área de la iglesia, y no lo queremos hacer, nos genera cierta carga, cierto pesar, la tarea que nos han encomendado. Bueno, pero mediante la oración el Señor también puede cambiar eso en nosotros y puede poner el deseo de cumplir el llamado del Señor, ¿sí? Incluso muchas veces los cristianos luchan con que el Señor los ha llamado para algo y no quieren, ¿no? No quieren atender ese llamado, no quieren ir a donde el Señor los está mandando, etc. Bueno, todas esas cosas cambian con la oración. La oración es capaz de poner en nosotros el deseo de hacer las cosas como a Dios le agrada, ¿verdad? Inclusive también teniendo en cuenta, bueno, nuestras costumbres, nuestros hábitos. A veces es difícil dejar un hábito que es pecaminoso. Bueno, en la oración el Señor nos fortalece también para poder abandonar esos hábitos pecaminosos, porque el Señor es el que nos motiva, es el que nos va abriendo el corazón. Punto número 5, la oración evita que caigamos en tentación. Una de las principales razones por las cuales es necesario orar es esta, es para no caer en tentación. La oración nos ayuda a apropiarnos del dominio propio que Dios ya nos dio. Cuando un creyente no tiene vida de oración, puede fácilmente ser golpeado por el enemigo. Esto es muy claro, no necesita más explicación. Vos pensá las veces que has pecado, las veces que has hecho algo que a Dios no le agrada. Si un segundo antes de hacerlo te hubieras detenido para orar, seguramente no lo hubieras hecho. Pero lo que pasa es que nosotros cuando terminamos cometiendo un error es porque sabemos que no estamos allí en conexión con Dios, no estamos en ese momento, ¿verdad?, en el espíritu. Entonces ahí es cuando terminamos reaccionando mal, hablando mal, tratando mal o cometiendo un acto pecaminoso directamente, ¿sí? Rodri. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. Mateo 26:41. Acá está el Señor hablándole a los discípulos en la noche de Getsemaní, y les dice eso, ¿no? No se duerman porque los discípulos se iban a dormir. De hecho, se durmieron. ¿Sí? Porque ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero las fuerzas que ustedes tienen no les alcanza. Entonces oren. Eso es lo que le dice Jesús, ¿verdad? Así que nosotros estamos todos dispuestos a hacer lo bueno, ¿sí? Nuestras propias fuerzas humanas no nos alcanzan, no nos permiten hacerlo. Entonces, oración. Punto número 6. Mediante la oración entregamos a Dios nuestras cargas. Rodri, todo tuyo. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Y no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Sean agradecidos. Filipenses 4:6. Así que mediante la oración entregamos a Dios nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Así que brevemente les repaso. Dijimos que ¿por qué necesitamos orar? Porque Dios trabaja usando a su gente, porque Dios busca una familia para tener comunión, porque la voluntad de Dios porque la oración permite que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, porque mediante la oración Dios trata con el ser humano para que éste cambie su voluntad, porque la oración evita que caigamos en tentación y porque mediante la oración le entregamos a Dios nuestras cargas. Amén. Así que esas son las razones por las cuales necesitamos orar, ¿sí? Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué cuesta orar? A ver, Rodrigo, decime, ¿a vos te cuesta orar? Ojo con lo que vas a responder, que te están escuchando. Y bueno, me cuesta orar, sí. La verdad que admito que me cuesta orar. Es más, cuando tenés un día tan lleno de cosas, cuesta orar de mañana. Cuesta mucho orar de mañana. Y el problema que tengo yo, y quizás tienen muchos, es levantarse corriendo, no hacerse un momento para orar y salir a todas las cosas, y después volvemos apaleados por el día, preguntando, Señor, ¿por qué no fue mal? Y bueno, está. Es lo que pasa. Cuando uno lo que te pasa a vos, lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Orar cuesta y ahora vamos a ver algunas de las razones por las cuales, pero ahí te voy a dejar la primera, Rodri. Mira, la oración cuesta porque requiere una cosita llamada disciplina. ¿Sí? Exacto. Algunas de las razones
por las que el creyente le cuesta orar es por falta de disciplina, y la falta de disciplina está alimentada por lo que vamos a ver ahorita mismo a continuación. Punto número 1, la carne es débil. Esa es la primera razón. Al viejo hombre, a la vieja naturaleza humana, no le gusta orar, ¿sí? ¿Qué nos dijo hoy el Señor, Rodrigo? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Este es exactamente el mismo versículo que leímos hace un rato, solo que yo resalté allí, en subrayado, no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. La carne es débil, ¿sí? El Señor ahí, en versión Reina Valera, que es la que nos debemos acordar todos, decía, oren para no caer en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que decía, el que estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que cuando vemos que nuestra carne es débil y no quiere orar, nosotros tenemos que aprender diariamente a someter y a crucificar nuestra carne. ¿Rodri? Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. 1 Corintios 9:27. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que él tiene dificultades también, porque por algo él dice que vive con mucha disciplina y trata de dominarse a sí mismo. Este versículo, en Reina Valera, dice: golpeo a mi cuerpo, ¿no? Y realmente no creemos que Pablo estuviese pegándose con un palo en los muslos, ¿no? Pero lo que está queriendo decir es que lo somete al cuerpo, que lucha contra su cuerpo y lo obliga a querer hacer las cosas que tiene que hacer. En este caso, lo obliga a orar, ¿sí? Así que Pablo luchaba también con la debilidad de la carne, y acá nos está contando que eso también era un problema con el que él luchaba. Así que la primera razón por la que nos cuesta orar es porque la carne es débil. La segunda razón por la que nos cuesta orar es porque no vemos los resultados de inmediato. Es muy común desanimarse y no seguir orando cuando no se ve la respuesta a las oraciones en un cierto tiempo. A veces tenemos que invertir mucho tiempo en oración para poder ver resultados. Pero, ¿qué es la fe, Rodrigo? A ver, no me decepciones. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, Rodri, no, está bien, pero no. La fe es mantenerse firme mientras esperamos la respuesta de Dios. Ahora sí, Rodri, ahora sí. La fe es mantenerse firme mientras esperamos. El Rodri leyó mi libro, qué bueno. Bueno, Rodri, seguí ahí con el versículo. Jesús les contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecerá. Mateo, capítulo 21, del 21 al 22. Ahí está. Acá yo les resalté esa parte: todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. ¿Sí? Cuando no vemos resultados de forma inmediata, la solución es que perseveremos, que sigamos orando. ¿Rodri? Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Juan 15:7. ¿Sí? Y dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Colosenses 4:2. Muy bien. Así que cuando no vemos resultados inmediatos, la gente deja de orar. Bueno, en realidad lo que hay que hacer es perseverar. Punto número 3. Otra de las razones por que a la gente le cuesta orar, porque no sabe qué pedir. ¿Sí? No saben cómo pedir, no saben qué pedir, cómo orar conforme a la palabra, no saben qué es orar en el Espíritu, se frustran, entonces dejan de orar. Pero cuando no sepamos qué pedir, acordémonos de lo que hablamos al principio, ¿sí? De pedir la guía del Espíritu Santo primero. ¿Rodri? Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu Santo mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Romanos 8:26. Punto número 4. ¿Por qué a la gente le cuesta pedir? Porque se nos acabó el repertorio. Una de las razones por las cuales a algunas personas les cuesta orar es porque después de 5 o 10 minutos, o a veces después de 2 minutos, se les termina el repertorio. Ya no saben qué más decirle a Dios, se frustran y por lo tanto no continúan orando. Esto es muy importante que nosotros sepamos.
que la oración no es solamente traer una lista de supermercado de las necesidades que tengo para pedirle a Dios. La oración también tiene que incluir un tiempo de adoración, un tiempo de acción de gracias, ¿verdad? Entonces todo eso forma parte de nuestra vida de oración, no solamente traer el checklist de todo lo que tengo que pedir para el día de hoy y para los próximos días, sino que la vida de oración implica también adoración, alabanza, acción de gracias, ¿verdad? Todo eso también forma parte de nuestra vida de oración. ¿Rodri? Vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Salmo 104. Sí. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y este tiempo ya ha llegado. Juan 4, del 23 al 24. Amén. Bueno, muy bien, entonces, resumiendo lo que vimos en la clase de hoy, hemos aprendido que Dios ha escogido seres humanos para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra, que Dios busca una familia con la cual tener amistad y comunión. Sabemos que mediante la oración Dios puede hacer que la voluntad de una persona sea transformada, poniendo en su corazón el deseo y la habilidad para cambiar. Debemos orar para establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra, tal como es en el cielo. Debemos tener una vida de oración que nos evite caer en tentación y que nos dé dominio propio para resistir. También hemos aprendido que cuando oramos le entregamos todas nuestras cargas y ansiedades a Dios. Amén. La oración debe ser una disciplina diaria. Acuérdense que la oración debe ser una disciplina diaria, porque una de las razones por las cuales nos cuesta orar es porque la oración requiere disciplina. Allí en el Padre Nuestro el Señor dice pedir por el pan de cada día. ¿Sí? No dice el pan de la semana o el pan del mes, dice el pan de cada día. Y esto es una clara indicación de que debemos cada día acercarnos al Padre para recibir nuestro alimento espiritual y agradecer por nuestra provisión diariamente. El enemigo siempre intentará distracciones que nos aparten de nuestra vida de oración. Cuando dejamos de orar, nuestras fuerzas decaen y los problemas se incrementan. Es posible experimentar la victoria cada día si recargamos nuestra batería espiritual diariamente. Acuérdense en quién fue el primer hombre que no quiso orar. A ver, Rodrigo, ¿vos te acordás que fue el primer hombre que no quiso orar? El primer hombre que no quiso orar fue Adán. Adán, ¿por qué? Y porque no quiso, se escondió del Señor, no quiso tener contacto con Él, y ese fue el pecado que nos alejó de Dios. Exactamente, el primer hombre que no quiso orar fue Adán, y la razón fue por el pecado. No quiso tener contacto con Dios, se escondió. El pecado es lo que nos aleja de Dios, anula nuestra vida de oración. En el momento en que el pecado entra en nuestro corazón, perdemos el temor de Dios, el respeto por Dios. El pecado es una enfermedad espiritual, y la única solución, la única cura para una enfermedad espiritual como el pecado es la cruz. Cada vez que oramos, quiero que se queden con esta frase, cada vez que oramos, exhalamos la carne e inhalamos el espíritu. Un ejercicio de oración, de respiración. Cada vez que oramos, inhalamos el espíritu y exhalamos la carne. Espero que se queden con esa frase grabada. Cuando oramos, el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros y eso produce, a su vez, más oración y eso genera un círculo vicioso bueno, ¿no? Un círculo eterno que no se detiene. Todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros está a disposición a través de la oración. La oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer. Así que vamos a decir que la oración es omnipotente, puede lograrlo todo. La vida de oración es lo que nos permite tener nuestro discernimiento atento, nos da la capacidad de saber qué es correcto y qué no. Hemos llegado al final propiamente de la clase y ahora voy a pasar a leer el chat a ver cuáles fueron los aportes que realizaron y abrimos mesa redonda y abrimos los micrófonos para preguntas y respuestas y también para saludar. Dice la familia Muñoz nos aporta que Dios no hará nada que no le pidamos. Amén. Por eso es importante orar. La oración fortalece la comunión, creo que es lo principal. Muy bien. Debemos orar. Jesús lo pidió a sus discípulos cuando los encontró durmiendo. Una cuestión de disciplina, bien. Muchas veces a la gente le cuesta orar porque no sabe cómo orar, porque tiene la fe débil.
Bien, y dice, ni el maná se permitía por Dios recoger más de lo necesario para el día. Esto seguramente me lo pusiste allí cuando estábamos hablando de que la oración es algo diario, ¿verdad? Si no, no sirve, yo no es que hoy oré 3 horas y ya cuenta por el resto de la semana. De la misma manera que Israel no podía salir y cazar mucha cantidad de maná para no recoger más por el resto del día. Estamos hablando entonces de algo diario. Bueno, adelante Viviana. No, yo pienso, no sé, capaz que no están así, pero que Es la un buen oración, ejercicio ese, Viviana. Te felicito. gracias, de que hablás, pero bueno. El ejercicio de pensar. Pensar. Dale. No, decía que la oración, pienso, que es la expresión verbal de la fe. Nosotros podemos creer, tener fe y no exteriorizarla, y porque nos decimos Dios sabe nuestros pensamientos, hasta nuestros pelos, pero sabemos que a Dios le agrada, porque dice amarás a Dios con tu pensamiento, con tu corazón y con todo. Pues creo que es una forma más fuerte y más intensa de intimidar. No sé, pienso que la única forma es la oración, cuando levantás los brazos, clamás, le gritás, le llorás, le agradecés, le alabás, en alta Amén. voz. Amén. Absolutamente, que sí, claro que sí, sin duda. Capaz sin que duda. vale lo mismo que en intimidad, así que para adentro. Pero a mí me parece que si lo hago para adentro no es lo mismo que cuando saco la mano para afuera de la ventana. Sin duda que sí, sin duda que sí, está perfecto. Está perfecto. No, lo que Es pasa es que orar cierto, para adentro muchas veces los nos distrae, ¿no? pensamientos te juegan, ahí estás Sí, sí. hablando y de pronto entró otra cosa y Sí, te no, dispersó. no te No, permite concentrarte, no te permite claro, concentrarte. Eso es absolutamente estamos cierto. de acuerdo. Aparte también, perdón, Hola, Karina. el hecho de orar, de expresarlo, ¿no? De que salga el sonido de nuestra boca, se mueve el mundo espiritual, ¿no? O sea, y bueno, para eso tenemos el sonido de nuestra voz, ¿no? Para tener esa autoridad y tomarla, fuera porque el Señor conoce nuestro corazón y sabe lo que estamos viviendo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay un mundo espiritual en el cual la palabra hablada, expresada, declarada, con fe, tiene un efecto enorme. Así que es otra razón muy buena. Gracias, Karina. Bueno, muy bien. Vamos a estar orando para ir cerrando la clase de hoy. Y después de la oración también vamos a dar un par de anuncios más, así que no se nos vayan. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta clase que tuvimos en el día de hoy, inaugurando el discipulado. Señor, gracias, Padre, porque hemos aprendido algo tan importante como es la oración. Señor, porque esa nos permite tener comunión contigo, nos permite crecer espiritualmente, nos permite conocerte cada vez más. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que se han conectado en esta tarde. Pedirte, Padre Celestial, que les estés ayudando a todos, Señor, a tener la disciplina de orar, a orar sin cesar, como tu palabra dice, a orar en cada momento, Señor, de mañana, de tarde, de noche, a buscar tu presencia. Señor, que tú nos permitas fortalecernos en el espíritu, porque sabemos que la carne es débil, Señor amado, pero la oración es una herramienta poderosa que tú has dejado para tus hijos. Señor, yo te doy gracias y te pido que toques la vida de cada uno de los que hoy se han conectado y están viendo esta lección, Señor, para que a partir de ahora mismo su vida de oración cambie, Señor, rotundamente. Padre, yo te pido por un cambio total en la vida de oración de cada uno de nosotros, a partir de ahora mismo, Señor, que podamos ya mismo practicar una vida de oración mucho más intensa, conocerte cada vez más, conocerte más íntimamente, Señor amado, Señor, y estar cada vez más cerca de ti, tener verdadera comunión contigo, ser amigos tuyos, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor, por esto, Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, te pido que ahora cada uno de ellos irá a realizar sus cosas en sus casas, irán a cenar, lo que tengan que hacer, que tú les guardes, les bendigas, Señor, y que puedan todos tener un buen descanso en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y las próximas 2 clases las vamos a dedicar a las condiciones para que las oraciones sean contestadas. Son 10, 5 para cada clase. Impresionante. Bien. Hoy Sí. aprendimos qué es la oración y ahora vamos a aprender cómo hacerla funcionar. Wow, vamos arriba. Ok, muy bien, querido pastor, muchísimas gracias por esa palabra tan linda, por esa exposición tan clara, como siempre, que nos estamos acostumbrando a eso. Así que nos vemos el próximo domingo y luego el miércoles entrante. Un abrazo para todos, nos vemos. Bueno, bendiciones. Chao. Bendiciones. Chau.